más personas. No sé si quieren que esperemos hasta que sean las y 10. No sé, Memo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Lucy, por acompañarnos y apoyarnos en este primer taller con el cual reanudamos nuestra semana de actividades. Estamos muy contentos de poder contar no solamente con la empatía y el entusiasmo que te caracteriza, sino también el conocimiento y la experiencia que has adquirido a lo largo de este último año y que sin lugar a dudas nos llena de mucha alegría por todo lo conseguido. En ese sentido, presentar brevemente a quienes el día de hoy nos imparten este taller que va enfocado en primeros discursos, enfocado también bajo la perspectiva de retomar estos conceptos y volver a consolidar todas las bases para futuras competencias, ¿no? En ese sentido, me siento muy contento de poder presentarles a Mateo Villarán. Él es estudiante de Derecho Corporativo por la Universidad de ESAN en el Perú. Ha participado en diversos torneos, obteniendo reconocimientos como finalista Open en el TEN 2024, experiencia de Arequipa y TOIN 2024, semifinalista Open del Pacífico y Open 2024, cuarto finalista del CDC y Break en torneos como Tonavi 2024 y Tono 2023. De novato, campeón en Piri Novato y múltiples top voladores en dicha categoría. Asimismo, como persona jueza, ha obtenido título de mejor juez en mi primer VP y ha sido panel en la semifinal de este torneo llamado Último VP 2024. Muchas gracias, Mateo, por acompañarnos. Somos una sociedad que lleva apenas un año de formación competitiva y que, sin lugar a dudas, el nutrirnos del conocimiento de personas de otros circuitos abonan mucho a lo que queremos conseguir. En ese sentido, por último, y dejar el uso de la voz a quienes el día de hoy van a dirigir el taller, presentarles a Lucy Aragón. Ella es estudiante de Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara, ha participado en diversos torneos, obteniendo reconocimiento como campeona Open del último VP 2024, subcampeona novata en el Prestige Open 2 y Copa Occidente de Debate, así como prefinalista Open en el TDBA 2024, semifinalista en el Open en el Gabriel García Márquez 2024, en BP Agustín 2024 y en la Copa León del Sur 2 y semifinalista del Torneo Nacional de Colombia. Como persona jueza ha destacado en participaciones como Tonavi 2024, TDU 2024 y Senade 2024, obteniendo el break y juzgando semifinales. Como parte de equipos académicos, ha sido vicejefe de adjudicación en el CDC 2024 y ha formado parte de la dirección académica de la Copa Leones. Lucy, muchísimas gracias por todo el talento y por representarnos dignamente en la Universidad de Guadalajara y fuera de ella. Todo tuyo el taller. Bueno, primero voy a empezar a hablar. Bueno, ese taller está pensado principalmente en sentar bases o, sí, básicamente cosas básicas de primeros oradores. Em, Cositas que son importantes tanto como aquellos que deciden hacer primeros discursos, cuáles son las cosas principales que uno tiene que hacer, pero quisimos agregarle un punto muy importante de qué es lo que también esperan los segundos oradores de su primer orador para que así pueda ser como una dinámica de dupla como más efectiva, porque hay que tener en cuenta los casos no se construyen solamente con una sola persona, sino lo que potencia siempre el que pueda ganar una dupla es cuando se hace ese trabajo en equipo. Y genuinamente yo pensé en Mateo porque últimamente hemos estado participando tanto en prácticas como en torneos y es una persona con la que siento que hay una dinámica muy buena de dupla. Y pues nada, que dejo aquí a Mateo que empiece. Tú me dices cuando vaya cambiando las diapos. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, comparto lo mismo, creo que es muy bonito poder debatir con Lucy. Estuvimos haciendo esta PPT en la mañana y el día de ayer. He tratado de hacer que la mayor cantidad de partes sea simple y también didáctico para ustedes. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Vale, estas son aclaraciones que quiero que tengan en cuenta. Lo primero es que van a haber distintos temas que se van a englobar. Entre ellos vamos a ver más como lo que es el encuadre. No obstante, este englobe de temas no va a ser muy profundo, porque igual hay talleres específicos para poder tratar de desarrollar estas habilidades.
ya sea el cómo mecanizar o el cómo hacer argumentos comparativos. Creemos que hay distintos talleres que también ofrecen un material más específico para abordar esos puntos, ¿no? Lo segundo es que hay citas a otros talleres y fuentes de las cuales hemos obtenido esta información. Entonces, en las diapositivas en las cuales la información no sea de autoría propia o haya sido inspirada por parte de otros talleres, van a estar en la parte inferior de cada diapositiva para que ustedes mismos puedan, también si quieren, poder ver el material original del cual fue inspirado esa parte en específico. Y lo otro es que hemos tratado de usar una gama de colores, imágenes que lo puedan hacer didáctico y también que sea material libre. O sea, igual esta PPT cualquiera la puede usar, compartir, no tenemos problema en eso. Ok, vamos con los objetivos del taller. Primero vamos a ver unas consideraciones respecto al rol del primer orador. Eh, por mi parte, más enfocado en cámaras altas, que creo que es donde muchos tienen dificultad al iniciar dentro de debate competitivo, este medio alta de gobierno, sobre todo, ¿no? Lo segundo va a ser cuál es la razón de ser de altas, qué es lo que tenemos que buscar, o sea, en pocas palabras, cuál es el enfoque que hay que tener. Como tercera parte vamos a ver el prep time, cómo buscar. He traído un esquema de prep time que creo que es muy útil para poder abordar el mayor análisis de plausibilidad posible y poder blindarnos de extensiones de análisis. Como cuarto va a ser, o sea, lo que es el tema de encuadres, framing, que creo que es fundamental para tener relevancia durante el debate cuando uno es el primer orador, y la parte de flaguear el discurso, que tiene que ver con estructura, ah, junto a que espera un segundo orador de su primer orador, son temas que van a tocar en profundidad Lucy, son temas de los cuales ella versa mucho conocimiento. Vamos con las consideraciones sobre el rol. Miren, honestamente, creo que algo que caracteriza a un primer orador es tener la habilidad constructiva. Va a ser el que va a traer todo el caso trabajado en prep time dentro de los 7 minutos y 15 segundos que se les da, ¿no? Y más aún en altas, cuando consideramos que por el mismo formato y la dinámica de ser, tenemos un tiempo limitado. Entonces, la capacidad que tenemos que tener para poder identificar las cargas de prueba, suplir, que nos invita a debatir la moción y el poder llenarla con mecanismos para que cada premisa no suena gratis y que el panel crea que son ciertas, son habilidades propias de un primer orador. Existen muchas duplas que al iniciar y son novatas estar en esta dicotomía de cuáles son las posiciones que vamos a tener si tú salís primero y el segundo. Creo que entonces, aquello que diferencia el primer orador del segundo es que mientras el segundo es, por así decirlo, más hábil o se puede centrar en habilidades de ponderaciones, de más metadebate en cuanto a lectura o en refutaciones integradas, el primer orador debe caracterizarse, o en la mayoría de casos se caracteriza por esta habilidad constructiva, ¿no? Pero, y esto es un disclaimer que quiero hacer, y es que, al menos en cámaras altas, existe este mito que eh, una alta de gobierno va a estar en desventaja, en tanto es el que tiene menos tiempo para prepararse. Vamos a romper con esa lógica y explicar por qué podemos tener cierta cantidad de dominio significativa para siempre tener relevancia durante el debate, más cuando somos alta de gobierno o alta de oposición. Vamos con el siguiente slide. Ok, ¿y por qué es importante hacer hincapié en esto? Recordemos que el manual permite 3 clases de extensiones, en simples palabras, ¿no? O sea, las extensiones por mejores respuestas a la bancada contraria, conocidas como las extensiones refutativas, los que traen una nueva extensión con una nueva línea y lo trata de ponderar, o extensiones por análisis. Si se dan cuenta, en la mayoría de salas, medias o bajas, o medias tirando a altas, los casos en los cuales ganan cámaras bajas son por haber hecho extensiones de análisis. Es el típico caso en el cual nos presentamos que una alta trae el caso intuitivo, pero no lo termina de probar, y la extensión, o sea, su cámara baja se termina robando o desbloqueando sus impactos de una manera más significativa, ¿no? A lo cual el panel otorga el win. Entonces, creo que es muy importante el hecho de poder tener esa, no solamente probar las cosas, sino tener cierto grado de control en el planteamiento del caso, en el sentido de que, por ejemplo, si somos alta de gobierno, van a haber muchísimos otros discursos que vengan después de nosotros y no vamos a tener, por así decirlo, una capacidad de respuestas grande cuando empiece el debate de cámaras bajas, por lo mismo que no vamos a poder responderle más que en un POI que por manual máximo son que poco más de 10 segundos, pero en la realidad nos terminas cortando mucho antes. Vamos con la siguiente diapositiva, que es en cuanto a las fluidez.
Estas son las explicaciones que ya les venía dando, ¿no? O sea, creo que en altas el primer orador tiene que tener mucho control sobre el debate. En bajas sí tenemos un control, ¿no? En el sentido de que sabemos ya qué cosas han explicado, qué carencias tiene cada cámara, conocemos los criterios por los cuales se puede extender y a razón de eso ganar. Pero en altas, el hecho de no saber cómo ganar, perdón, el hecho de no saber qué es lo que va a pasar en bajas o cómo va a interaccionar mi caso en futuros discursos, y no sé qué van a refutarme o no sé qué van a decirme, es lo que precisamente induce a que un primer orador tenga que buscar la capacidad de tener un control respecto al debate, ¿no? Por sobre los otros equipos, ¿no? Para no caer en el típico discursista que en cámaras altas simplemente gana a veces acierta, a veces no. Creemos que la consistencia en este sentido es algo importante, ¿no? Entonces, sí existen herramientas para poder acceder a dicho control dentro del debate. El primero es el preptum. Un primer orador, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva? En cámaras altas, por lo mismo que tienes poco tiempo, creo que un primer orador está ganando el debate en un que 70%, a razón de que tan bueno haya hecho su prep time o no, por lo mismo del poco tiempo con el cual cuenta. Este es un esquema básico de un prep time para cámaras altas, ¿no? La estructura que yo suelo seguir con las duplas que he tenido, sea Lucy o sea Alan, es siempre tratar de, en un primer minuto o dos, tratar de pensar en la emoción, leerla, releerla, tratar de pensar en esta idea, los cuales algunos oradores discrepan que es el espíritu de la emoción, y a razón de eso, identificar cuáles son los puntos de choque que nos invita a debatir la emoción. Todas las emociones tienen distintos puntos de choque, son los puntos en los cuales van a versar básicamente las discusiones, ¿no? En los cuales los equipos van a tratar de argumentar o contraargumentar. Es simple y sencillamente los puntos donde va a haber disenso. Pero esta razón de ser de los puntos de choque es algo que muchas veces tiende a ser común en cierta clase de emociones. O sea, ya más o menos un primer orador tiene que ir viendo cuáles son los puntos de choque que se repiten en los distintos tipos de emociones y cómo poder ganarlos. Por ejemplo, en las emociones políticas que tratan sobre implementar una medida, eh, los puntos de choque que más se repiten son, por ejemplo, la necesidad de probar por qué es necesaria esta medida, entendiendo que una oposición puede decirte que existen otras alternativas que pueden ser igual de suficientes, entonces que no estamos dispuestos a asumir ese trade-off o daño o posible daño que pudiera traer el implementar la medida. Otro punto de choque también es el modelo, porque siempre va a estar esto en discusión por parte de los equipos en cuanto a cómo se ve la medida o cómo razonablemente se va a implementar. Creemos que un primer orador en este sentido tiene que saber modelar y traer una explicación estratégica que lo favorezca, ¿no? Pero no solamente eso, sino que se repiten puntos de choque como la legitimidad, porque esto es legítimo o no, o la efectividad, ¿no? Que es de lo que depende que todos sus impactos se cumplan, ¿no? Porque la medida va a ser efectiva. Una vez identificado cuáles son los puntos de choque en los cuales va a versar el debate, tenemos que hacer un trabajo de, yo lo entiendo como desmenuzar los puntos de choque en distintas cargas de prueba. Todos los puntos de choque se van a ganar a razón de que logramos cumplir un análisis de plausibilidad, ¿no? O sea, hay distintas cargas de prueba que se desprenden de esos puntos de choque. Los ejemplos son los que he puesto al costado del PREPTA. Por ejemplo, el momento de querer abordar necesidad, no solamente tenemos la carga de la prueba de probar porque esta medida es necesaria, sino porque las otras alternativas que existen son insuficientes. Al momento de responder esas cargas de prueba, ya estamos ganando o conteniendo significativamente ese punto de choque. Un error clásico que creo que cometen los primeros oradores al momento de estar en cámaras altas es que al momento de realizar el prep time, por lo mismo que tienen poco tiempo, se desesperan y se ponen de frente a construir argumentos o se ponen de frente a tratar de buscar mecanismos. Esa no es la estructura a seguir, para nada es estratégico. Creo que lo mejor es primero tener mapeado todos los puntos de choque de los cuales pueda versar el debate, identificar cuáles creemos que son los más importantes y hacer este ejercicio estratégico de elegir, me conviene ganar este punto de choque, lo quiero contener, y a razón de eso, empezar a desmenuzar ese punto de choque en cargas de prueba, ¿no? Qué es lo que tengo que probar para que sea cierto, ¿no? Eh, un prep time bueno tiene que tener tanto análisis de plausibilidad, que permite creer que los argumentos que decimos son ciertos, son probables, son verosímiles, pero también un análisis de relevancia, ¿no? No solamente quedarnos en el paso de pensar en el prep time con la dupla, porque esto es cierto, sino porque esto importa dentro del debate. Ese análisis de relevancia es lo que permite dejar más claro al juez
cuál es la contribución que estamos trayendo dentro del debate. Las últimas partes de verificar que no hayan contradicciones internas dentro de los argumentos, ordenar el discurso, es algo que muchas veces no llega a alcanzar el tiempo para poder hacer, más aún cuando una moción es muy grande y básicamente abarca muchos temas. Creemos que con que cumplan hasta el punto 3, que son construir los argumentos, luego de haber identificado los puntos de choque y haber probado el análisis de plausibilidad y relevancia, ya es significativamente suficiente para poder hacer un buen discurso al momento de salir adelante. Vamos con el siguiente slide. En el prep time, en cámaras altas, ambos discursos tienen que asegurarse que el discurso del primer orador esté listo. En alta de gobierno, por ejemplo, ambos tienen que esforzarse por construir el caso. La razón de esto es el poco tiempo que tenemos, ¿no? Y es muy importante que ambos contribuyan a la construcción de el caso del primer orador, por lo mismo que eso va a permitir traer más contenido, más cosas que se puedan probar durante el discurso, y hacer que nuestros argumentos tengan más relevancia y plausibilidad, ¿no? Entendiendo que los argumentos se giran en esta especie de plano cartesiano que he puesto en el slide. Lo otro es respecto al enfoque, que es muy importante no solamente pensar en argumentos sueltos, sino en un caso de manera holística, ¿no? ¿Qué es lo que queremos probar? ¿Qué es lo que apunta el caso, ¿no? Entonces, un primer orador tiene que darle principal relevancia a probar todo. Cada premisa que hagamos no tiene que ser netamente gratuita. No podemos solamente caer en decir intuiciones, porque no conocemos cómo lo vaya a valorar el panel. Hay paneles que son más punitivistas en este sentido, o sea, no te compran cualquier cosa, les tienes que dar varias explicaciones para probar que tu argumento, ok, si es verdad que es relevante, porque es que es tan cierto, ¿no? Y la manera de eso es mecanizarlo todo. Cada premisa que hagamos, que creamos que sea significativa, tenemos que mecanizarla. Un ejemplo de esto es el típico debate de determinismo versus libre albedrío que todos habremos debatido cuando nos ponen esa moción religiosa, ¿no? De si los creyentes deberían preferir creer que eh, un Dios tiene un plan divino en el cual la vida de todos ya está hecho, o sea, ya está escrita, o que nosotros tenemos la agencia de poder cambiar nuestra vida, razón de libre albedrío. En este debate, este esqueleto de emoción que es muy común, algo que tiene que probar casi siempre, bueno, que tiene que probar el primer orador es, por ejemplo, por qué las personas se siguen esforzando, ¿no? Porque la crítica válida que hace oposición en este sentido es decirnos, oye, pero cuando las personas creen que son responsables de las cosas que lo pasan y que todo es a razón de ellos, entonces tienen más incentivos para esforzarse, y cuando las personas creen en un plan divino, dejan de esforzarse razonablemente. ¿Cuál es la manera de contener esa clase de dudas significativas que nos ponen en esa clase de emociones? Pues probar las cosas, ¿no? Y en este ejemplo sería por qué las personas se siguen esforzando incluso cuando existe esta idea de un plan divino, ¿no? Y ahí entran las explicaciones de que las personas se siguen esforzando por, no sé, uno, porque igual coexisten en una narrativa capitalista que te dice que las personas valen en razón de cuánto producen. Dos, porque no se pueden dar el lujo de no esforzarse porque tienen que satisfacer necesidades básicas para poder vivir, como comida, un lugar donde estar, etcétera, etcétera. Tres, porque desde chiquitos somos socializados para creer en estas lógicas de competitividad que nos hace querer esforzarnos, como desde niños poniéndonos en sistemas que nos califican a razón de notas o puestos en el colegio. Esta clase de explicaciones que estoy dando, de dividirlo en distintos puntos, es cumplir ese análisis de plausibilidad que es necesario en un primer orador, que es el probar todo, en pocas palabras. Vamos con los encuadres, que creo que es la parte más, o sea, a mí que más me ha gustado de la PPT. Esto es muy importante para un primer orador porque implica no probar cosas en la nada, sino darle al juez una explicación de por qué lo que estás probando tiene mucha relevancia en el debate. Miren, la lógica detrás del encuadre es una lógica de una película. Tú no estás viendo la verdad objetiva per se, sino que al momento de ver la película estás viendo lo que el director quiere que veas, estás viendo su perspectiva. Hay muchas maneras para denominarlo, o sea, algunos le dicen encuadres, otros contextualización, o está el anglicismo que le dice framing. Lo que nos va a permitir esto es tener una capacidad de dar un contexto donde vamos a ubicar nuestros argumentos. Esto le va a permitir al juez, como primeros oradores, que entiendan cuál es la importancia de nuestro caso. Una cualidad que tiene la clase de formato de debate que tenemos, que es BP,
es que no podemos mostrar imágenes de gráficas o sacar imágenes para, no sé, tratar de darle una imagen mental al juez de por qué lo que explicamos es importante, ¿no? Como debate académico en el cual yo he visto que las personas sacan gráficas o sacan imágenes, no tenemos esa capacidad. Entonces, mucho recae en la habilidad retórica del debatiente de poder explicarle por qué lo que estamos, por qué lo que vamos a probar entra dentro de un espacio muy importante, ¿no? Entonces tratamos de encuadrar en este sentido cuál es la relevancia que tiene nuestro caso. Si pudieras pasar a la siguiente slide. Entonces, en este sentido, los argumentos se basan tanto en la verdad como en la relevancia, pero la relevancia, o sea, la importancia que va a tener nuestro argumento, se basa en el contexto en el cual se sitúe ese argumento. Y ese dicho contexto es lo que va a estar en el juego dentro del debate, porque la moción no te da muchas veces o sea, no te da un encuadre por default, tú tienes que justificarlo. Entonces, esto es muy importante y es muy favorecedor para un primer orador, porque a los jueces les encanta tener en claro cuál es la contribución que hace tu caso en el debate. Al momento en el cual, como primeros oradores, estamos encuadrando cuál va a ser el escenario del juego en el cual vamos a construir nuestros argumentos, estamos no solamente dejándole claro al juez la importancia que tiene nuestro caso, porque es lo más importante, de manera implícita, sino que también estamos teniendo un control del debate. Y esto responde a lo que les mostraba en los primeros slides, ¿no? De que no sabemos qué es lo que va a pasar en los siguientes discursos, luego de nosotros, por ejemplo, en cámaras altas, entonces queremos tener la mayor cantidad de control y mantenernos relevante dentro del debate. Un ejemplo clásico para poder entender la lógica del encuadre es la moción de esta casa prefiere manzanas que naranjas. Si pudieras pasar al siguiente slide. Ok. Un mal primer orador se pondría a argumentar en la nada, ¿no? Sale proposición y te dice, no, es que las manzanas son mejores porque no sé, te dan más saciedad o tienen más sabor. Y en el caso de oposición explican que las naranjas son mejores porque son más refrescantes o porque dan, no sé, más vitaminas. Ok, ambos están diciendo argumentos que no suenan falsos, o sea, no son excluyentes, pueden ser que sean ciertos, pero ¿cómo determinar cuál es más importante, ¿no? O cómo explicarle al juez que lo que estoy explicando es lo más importante dentro del debate? Y ahí es donde entra esta razón de ser del encuadre, ¿no? Esto es algo que vi en este video en Anglo, es buenísimo, es How to Win Debate Without Really Making Arguments, y explicaba que existe un virus el cual mata a 300.000 personas por año. Es el virus que más personas ha matado en toda la humanidad, ha matado a ya más de 10 millones de personas en toda la historia. Un virus que no discrimina a nadie, no discrimina a razón de etnia o de género, mata a quien sea. Pero afortunadamente la naturaleza nos ha dado un remedio natural ante esta enfermedad, la cual nos puede quitar la vida a cualquiera de nosotros. Este remedio natural es la naranja por la vitamina C que tiene. Notan que es distinto el hecho de primero ponerme a argumentar como loco, siendo primer orador, explicando que la naranja tiene vitamina C y que es refrescante. Es muy distinto el hecho de encuadrar esta explicación previa de por qué la naranja es importante, en tanto sirve como un remedio natural para poder salvar vidas por el contenido de vitamina C que tiene. Creo que es más o menos claro el por qué hace más relevante al caso, ¿no? Vamos con el siguiente slide. Ese es un ejemplo muy abstracto, por lo mismo que no creo que en sus torneos debatan mociones de preferir naranjas por sobre manzanas o viceversa. Entonces vamos con una clásica de apoyar la migración del campo a la ciudad, ¿no? Razonablemente en esta moción como primeros oradores, al ser novatos, tenemos la tentación de querer definir palabras y gastar tiempo en qué es la migración, qué es el campo, qué es la ciudad. El problema con esto es que ya son palabras de las cuales razonablemente el panel tiene un bosquejo en su cabeza de qué significan, qué son, entonces es innecesario gastar tiempo en eso. ¿Cuál es el encuadre razonable que se puede traer en proposiciones, ¿no? Es explicar, por ejemplo, que en muchos casos las migraciones del campo a la ciudad se dan por dinámicas violentas, ¿no? En los espacios rurales en los cuales viven estas personas en provincia, han sufrido distintos conflictos armados que han impedido que esta clase de personas tengan una tranquilidad.
tengan la posibilidad de tener una vida digna, tengan la posibilidad de disfrutar su desarrollo en tanto hay, eh, no sé, problemas armados que le impiden poder desarrollarse, ¿no? Como el tema de las FARC en Colombia, con el tema de Sendero Luminoso MRTA en Perú. En ese orden de ideas, la ciudad se convierte en un espacio de refugio para que las personas sigan desarrollándose y puedan acceder a mejores servicios que solamente se consiguen de mejor manera en la ciudad, pues son servicios que muchas veces no llegan a las zonas rurales, ¿no? Hasta ahora no he dado argumentos de por qué migrar es mejor o qué beneficios te da la ciudad, simplemente he encuadrado cuál es, porque es algo positivo per se que las personas vengan, cuál es la razón de ser por la cual las personas migran. Este encuadre hace que significativamente creamos en la cabeza del juez por qué es que la migración es algo bueno, por qué es que hay un motivo para poder apoyarlo. Pero ¿cuál es el encuadre que razonablemente podría traer Oppo en esta moción? Y si pudieras pasar a la siguiente slide. Ok, el encuadre de oposiciones en este debate es uno como primer orador tener que tratar de explicar lo contrario, ¿no? Mostrarle un escenario al juez que gráficamente le haga pensar por qué la migración es algo malo, ¿no? Es explicar que, por ejemplo, principalmente la migración se da por personas con condiciones socioeconómicas que son bajas, ¿no? Que al momento de emigrar a la ciudad se ven tratadas con una hostilidad feroz, ¿no? Porque tienen que vivir a zonas donde hay ausencia estatal extremadamente grande. Estas personas que migran no son personas que migran a la zona urbana bonita de la ciudad, sino que migran a asentamientos humanos, a invasiones, a invasiones, a zonas de la periferia, las cuales son más baratos en la comparativa, porque estas personas no tienen dinero para poder pagarse un piso en la zona céntrica de la ciudad. Y en ese orden de ideas, noten cómo la ciudad se convierte en un espacio donde yo no puedo conseguir desarrollo y me estoy condenando a sufrir. Acá como primer orador acabo de mostrarle en solamente, ¿qué? Menos de un minuto, cuál es, por qué es que oposición es el lado, por ejemplo, más correcto moralmente, ¿no? O sea, porque estas personas, no es verdad lo que dice proposición, que vienen a tratar de mejorar su vida, o incluso si es que esa fuese la intención, terminan viniendo acá y terminan viviendo en la capital de la peor manera posible, ¿no? Vamos con el siguiente slide. Ok, acá es, esta casa considera que el movimiento LGTBQ debería enfatizar los valores familiares como parte de su activismo en lugar de adoptar la visión que los valores no importan. Este es el último ejemplo de moción que voy a dar y les voy a explicar en cuadros para ambos lados. Proposiciones oposiciones creo que puede explicar en esta moción, porque es que gran parte de las personas que conforman el movimiento LGTBQ son personas las cuales dentro de su ámbito familiar han sido violentadas, han sido discriminadas, han sido excluidas. Los valores que profesaba su familia, estos valores familiares, son valores que han atentado directamente contra ellos y ellos ven como un lugar seguro el movimiento. Al momento en el cual ahora este movimiento promueve esos valores familiares, noten cómo es muy perjudicial para ellos, ¿no? Incluso hasta revictimizante. Ahí estoy encuadrándole al juez cuál es la importancia de que el movimiento no adopte esta clase de valores en tanto perjudica a los miembros de este movimiento que son tan, pero tan importantes, ¿no? Porque son la razón de ser muchas veces de su creación, ¿no? Darles este espacio seguro. Y en proposiciones, un primer orador pues podría encuadrar, porque como la principal problemática que tiene el movimiento es que existe una población significativa en los países de estos, en los cuales, no sé, estos movimientos tienen visibilidad o cierto grado de agencia, los cuales son poblaciones heteronormativas que ven cómo el movimiento atenta contra la moralidad en el sentido de que van contra estos valores tradicionales, familiares, ¿no? Y esto es muy peligroso porque ellos son los que obstaculizan la capacidad del movimiento de poder tener políticas públicas, ¿no? A razón de ser de que el Parlamento no quiere, no sé, sacar estas medidas a flote o poder crear estas políticas, entonces ya estoy encuadrando cuál es la necesidad que tienen estos movimientos hoy en día de sacar políticas a razón de beneficio de las personas que conforman el movimiento, pero cómo no lo pueden hacer porque hay una población que está en contra del movimiento, porque lo ve como un movimiento que va en contra de sus valores familiares tradicionales. Ok, vamos con el otro slide, que es el tema del flagreo.
Ok, bueno, primero, ¿tienen alguna duda de lo que les ha explicado Mateo antes? ¿No? No. Ah, excelente. Asombroso. Bueno, hay una parte muy importante que es que esto no solo aplica para primeros discursos, sino también como para todos en general, y que esto ayuda, primero, que sea más claro el discurso y que ahora el panel pueda entender lo que tú quieres tratar de probar, pero siguiendo la misma lógica de cuando tú eres una alta, entre más clara dejes las cosas, es menos probable que llegue una baja y de ejemplos más intuitivos o de explicaciones de tus mecanismos de la forma más intuitiva, o simplemente porque llega alguien y te dice, o sea, te lo numera y te da una estructura como que básica. Hay muchos jueces que terminan comprándolo de esa manera, no todos los jueces en el circuito son buenos, creo que incluso también deberíamos ejercer un poquito más, aprovechando este punto de ejercer un poquito más lo del tema de jueceo. Es muy divertido, deberían de tomarlo. Entonces, bueno, la estructura básica para mí es una que me gusta mucho, que es mucho que me gusta escucharla. Esta estructura principal, yo se la he escuchado a Manuel Jiménez. Es alguien de España que para mí es de las estructuras más limpias que he escuchado en mi vida y para mí me gusta mucho. Mateo les explicaba que lo importante, tanto como empezar a sacar o a desarrollar dentro del prep time, es el modelo, dependiendo de si es, qué tipo de emoción es, el encuadre, el contrafáctico o el plan de acción. Genuinamente, cómo se ve, es decir, dar ejemplos como mucho, como mentales de por qué, por ejemplo, puede ser como esto de esta manera, supongamos. Hay una moción que te dice, la debatí hace como 2 semanas, de esta casa permitiría que las mujeres portaran armas o algo así. Por ejemplo, pueden pensar en el modelo de cómo genuinamente se ve esto, no es simplemente como de van a traer armas y ya, sino el modelo puede explicar que no solamente pueden ser armas de fuego, sino pueden ser, por ejemplo, tasers, pueden ser armas punzocortantes, y como probablemente pueda haber regulaciones respecto a ello. No las van a traer como de que 10 armas cada persona, sino puede ser como una o dos, tiene que estarlo como registrando. Esto te da beneficio en dos cuestiones particulares. Primero, o sea, eres primer gobierno, tienes fiat. Si tú no utilizas tu fiat, no significa que oposición no pueda utilizar un fiat o no pueda traerte un contramodelo. Entonces, entre más clarificado quede tu modelo, es mucho mejor que se pueda entender primero cómo es que sí puede ser efectivo, pero segundo, como para poder materializar mucho mejor los impactos, para que no venga la baja y te arregle tu modelo. Entonces, es como una parte muy importante. Lo segundo, por ejemplo, en el contrafáctico. A veces pasa que emociones que tienen un contrafáctico súper obvio, hay contrafácticos como que se materializan 3 o 4 cuando son mociones como bastante dispersas, pero no es simplemente decir cuál es el contrafáctico y ya, sino esto depende de una justificación. Esta justificación lo que hace es, primero, como que no hagas que las otras cámaras quieran dedicarte tanto tiempo a tratar de refutarte o decir por qué no va a ser así. Es decir, tú como primer gobierno, tú tienes como cierto beneficio en cuanto al nivel de persuasión que te piden, porque literal eres la cámara que comienza a hablar desde un inicio, los demás tienen ventaja, por lo menos alta oposición de 7 minutos, baja de gobierno, no sé contar genuinamente, pero ajá, tienes 4 discursos para poder empezar a hablar y baja de oposición y seguir. La justificación entonces te ayuda como primero para poder probar y dejarle claro el panel como de en plan de mi modelo va a ser así, mi contrafáctico va a ser así, mi plan de acción va a ser así, o el encuadre va a ser así, o queremos debatir desde este punto de vista, porque existe tal problemática, porque existe cierto grado de probabilidad, cierto grado de necesariedad, que hace que entonces tú como primer gobierno, tú puedas encaminar el debate a donde tú quieres. Era lo que trataba de explicar Mateo hace rato, como en plan de qué significa tener como el control. Aquí es como en plan se materializa desde el primer discurso cómo podemos obtener ese control para que no llegue una baja toda random y te cambie por completo como el debate, porque así suele pasar, de que de repente te sacan de que es que en la página tal del manual o es que de esto se debe debatir de tal forma, sin adelantarte en los puntos de información, etcétera. Entonces, mínimo con la justificación, ya haces que tengan que dedicarte más tiempo. Lo segundo es como la implicación que tiene esta particularidad dentro del debate. Si, por ejemplo,
tú, si estás en una emoción de posconflicto y tú das un encuadre acerca de cómo es que se ven las personas cuando han perdido a sus familiares, cómo se ven esas personas cuando no tienen un hogar, cuando tienen que estarse desplazando, lo que tú dices es, al momento de dar ese contexto, esto implica entonces que lo más importante del debate es dónde podemos generar reparación para esas personas, dónde podemos atacar la vulnerabilidad que están sufriendo estas personas o dónde podemos darle una mejor calidad de vida a estas personas por este contexto y este otro contexto. Esto entonces lo que hace es girar el debate a tenemos que probar esto, esto es lo más importante, por eso es que los encuadres terminan siendo muy determinantes para poder explicar o para poder girar los debates a dónde es que termina siendo lo más importante. Hay una frase de Diego Duarte, que de hecho hay un sticker que a mí me da mucha risa, que es, si tú no me dices qué es lo más importante y por qué, dejas que yo utilice mis propios criterios sesgados. Entonces, sí, al segundo orador le toca hacer ponderaciones, pero no son directamente ponderaciones tal cual del caso, sino de la construcción que se da a comparación de las otras cámaras. Entonces, si desde un inicio ya comienzan a hacer estas implicaciones o hacer estas justificaciones, están dejando como menos carga para el segundo orador para que pueda o extender las mismas líneas o para que pueda fortalecer ciertos mecanismos para poder refutar o para hacer como estas otras implicaciones del debate que terminan siendo muy importantes para poder tener como que el gane. No sé si aquí hay alguna duda, perdón, yo sé mucho de preguntar. Bueno, voy a asumir que no. Entonces, una vez que ya explicas cuál es tu modelo, una vez que explicas cuál es la justificación de este y qué implica dentro del debate, es cuando tú comienzas a votar tus argumentos. Hay dos formas en las cuales tú puedes hacerlo. Hay quienes te dicen argumento 1, le ponen un nombre y comienzan a enumerar mecanismo por mecanismo. Hay quienes simplemente lo hacen de una forma más narrativa, por ejemplo. Todo bien hasta ahora, Reina. Gracias. Por ejemplo, Matías Durán, que es una persona que para mí sus discursos se me hacen muy chulos, porque él lo hace de una forma muy retórica, que sí se entiende cómo es que va pasando de argumento a argumento, de refutación a refutación, pero esta estructura, pues no todo el mundo le funciona, también depende mucho de qué tanto lleva uno como debatiendo, entonces creo que la estructura básica lo que nos ayuda es como a empezar a clarificar y poco a poco uno va adaptando como el discurso. Yo, por ejemplo, tenía un discurso súper desordenado que era poco claro y hasta la fecha todavía estoy tratando de arreglarlo, pero ese tipo de estructuras básicas son las que me ayuda como, no solamente como para que quede claro, sino como para tratar de identificar qué tanto he probado o qué tanto voy de lo que yo prometí que iba a hacer dentro de mi discurso. Tania. Sí, tengo una duda, como no sé si hay alguna tipo guía de preguntas clave que debamos tener en cuenta. Me voy a regresar al primer tema, que tengamos que tener en cuenta para que sepamos que nuestro modelo abarcó lo suficiente, que haya quedado bien explicado, cosas como, no sé si me expliqué, como, tienes que explicar este punto y este punto, el dónde, el por qué, o simplemente es justificarlo, ¿sabes? Como, no sé si me explico. Mateo, ¿quieres responder la pregunta? O sea, por si entendí bien, tu duda es respecto a o sea, cómo justificar un buen modelo, las nociones de implementar una medida, por ejemplo. Sí, exacto. O sea, ¿cómo me cercioro que el modelo que expliqué abarcó lo que debo de explicar? Y, ¿sabes? No sé si me explico. No, no, sí, 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 te entiendo, te entiendo. De hecho, sí suele haber algunas preguntas que se repitan. Ah, las frecuentes suelen ser el cómo se implementa el modelo, o sea, en qué situaciones se va a implementar, a, a qué personas, por ejemplo, va a llegar a afectar y de qué manera. Aparte del modelo también es probar por qué razonablemente este es efectivo o por qué tiene los recursos para poder llevarse a cabo, ¿no? Porque ya de por sí la moción misma, si es una moción política, te da fiat para poder modelar, pero tú puedes incrementar no sé, el grado significativo que tenga de alcance, a razón de ser de que
por ejemplo, si hay entidades que pueden financiar o, o no sé, que pueden contribuir al perfeccionamiento de este. Lo que pasa es que la respuesta a tu pregunta no creo que te la pueda dar de manera muy específica porque la pregunta en sí misma es abstracta y los modelos cambian mucho a razón de ser de cuál es la emoción. No es lo mismo, por ejemplo, un modelo que sea político, que tenga que ver con control de personas, a un modelo que tenga que ver con una medida económica, ¿no? Pero no sé si he llegado al menos a responder en parte significativa a tu duda, o tienes otra pregunta alrededor de esto. No, sí, está bien. Entonces, como que en la práctica vas viendo qué es lo que necesitas de Ajá, técnica. Pero sí, claro, claro, por así decirlo. va. He visto que Vala ha levantado la mano. Sí, tengo una duda, Mateo o Lucy, quien se jale a responderla. Uno de los errores más comunes que me han dicho de mis discursos es que no hago como bien definido la diferencia entre un argumento y otro, pero yo suelo hacer mis discursos de forma retórica o narrativa, entonces es como muy poco intuitivo eh, decir uno y de la nada dos, ¿sabes? Es como que saque de onda y no es algo que personalmente considero que vaya bien, pero ¿cómo puedo hilar todos los argumentos con el encuadre final como un circulote grandote sin que se escuche mal o sin que no se llegue a entender y así? Ok, si quieres respondo a esta yo, Mateo, y de hecho quiero abonar a la pregunta de Tania. Mira, creo que a mí lo que siempre se me ha hecho muy complicado, no solamente el hacer primeros discursos en alta, sino más que nada en extensiones, que es donde uno tiene que dejar mucho, muy claro por qué la extensión es necesaria. No es, o sea, creo que el hecho de que nos digan es enumera todo o di argumento uno, di argumento dos, a veces como que vuelve o que uno siente que su discurso no es orgánico. A mí me choca bastante como el sentir que mi discurso no está siendo orgánico porque eso no me hace como fluir y dar como el análisis que es necesario para poder probar las cosas. Yo lo que hago a veces es como cambiar ciertas palabras o cambiar cierta forma de explicar. Tal vez no digo como argumento uno, pero te digo, es como vamos a atender la vulnerabilidad por tres razones. La primera razón es por X, Z, Y razón, porque esto es cierto, por esto, esto y esto. No necesariamente le pongo números, pero sí trato de como de estarlos hilando poco a poco y tratar de utilizar ciertas palabras claves que hace como que materialicen el que el juez pueda entender que esto es un impacto, de que el juez pueda entender de que esto prueba la necesariedad. Hay algo que a mí me gustaba mucho de un ex dupla que él utilizaba mucho por preguntas, pero preguntas que son importantes dentro del debate. La primera, ¿por qué esto es necesario? La segunda, ¿por qué esto es efectivo? La tercera, ¿por qué esto va a funcionar de esta forma? La cuarta, ¿por qué las personas van a reaccionar de esta forma? Y ahí es cuando uno puede como empezar a de pronto numerar o de pronto como explicar, porque entonces queda probado X o Y o Z forma. Es como dependiendo de la estructura como con la que tú te puedas sentir más cómoda. Generalmente he estado intentándolo hacer un poquito más como con preguntas, sin directamente hacer la pregunta, pero ella es como uno con la que va como que autodescubriéndose. No sé, Mateo, si quieras agregar algo aquí. Sí, o sea, creo que eso mucho se relaciona con el tema del flagging. No sé, he visto primeros oradores que salen, dan sus discursos y tratan de probar distintos argumentos, pero el panel claro, que es justo lo que tú dices, no se da cuenta cuánto pasa según uno u otro. Creo que la manera es segmentar el discurso. La manera más fácil que yo suelo hacer para traer claridad en ese sentido es segmentar la manera de preguntas. O sea, por ejemplo, ¿no? Si el argumento va en torno a por qué X política trae felicidad a las personas, ¿no? O sea, ¿por qué esto hace a las personas felices? Uno, dos, tres, cuatro, cinco mecanismos o motivos, como quieras decirle, ¿no? Y luego de eso, quiero explicar un argumento de moral, un argumento no consecuencialista, ¿no? O sea, respecto a principios, porque esto es moral. Luego de haber explicado por qué hace feliz a las personas,
pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Que es, ¿por qué esto es moral? Y explicar a desarrollar a razón de eso. Creo que el hecho de segmentar el discurso en preguntas ya hace que al momento de querer pasar de un argumento a otro, para el panel le quede muy claro la transición. O lo otro también es segmentarlo en títulos de los argumentos, ¿no? El primer argumento es por qué mejoramos la calidad de vida de las personas. El segundo argumento es eh, por qué esta medida no es discriminatoria y es moral. El tercer argumento es, y continúo, ¿no? Entonces, ese hecho de nombrar los argumentos ya hace que se me sea fácil al momento de salir con mi papel adelante a la tribuna y decir mi discurso, al momento de desarrollar el mismo discurso, ya poder mostrarle al panel una segmentación del discurso, ¿no? O sea, una estructura que lo hace diferenciado. Y creo que eso también va mucho de la mano con el desarrollo del prep time. Porque en el prep time, por lo mismo que les explicaba hace rato, cuando identificamos bien cuáles son los puntos de choque eh, y lo desmenuzamos en cargas de prueba, ya de manera indirecta también estamos ya creando la estructura del discurso, porque estamos separando las explicaciones que van a probar X o Y premisa, ¿no? O van a suplir X o Y carga de la prueba. Entonces ya también con eso le queda claro al panel el cuándo estás haciendo la transición de un momento a otro. Pero en el peor de los casos, incluso si es que tu discurso es caótico y no lo ha dejado todo separado, segmentado, creo que es bueno que puedas probar todo el caso que tu cámara tuvo que traer a costa de incluso poder perder a veces al inicio un poco de claridad respecto a la división misma del discurso, ¿no? Porque incluso si yo salgo adelante y pruebo 3 argumentos, pero que parecen que son 2 y medio y están entremezclados, el simple hecho de que ya haya salido y lo haya probado adelante hace de que si ahora sale Lucy como mi segunda oradora, ella ya pueda hacer la distinción de cada uno de los argumentos. Y ya ahí recién al panel que darle claro o sea, la idea que tú me decías, ¿no? Que es, mira, eran 3 argumentos y no eran 2. O eran ideas que apuntaban a probar cosas distintas. Pero tu labor principal como primera oradora es dejar todo probado. Si sientas que está un poco desordenado, no te preocupes. O sea, tu segunda oradora para eso te va a poder ayudar. Creo que el hecho de dejar todo probado y ya quitarle parece una carga muy grande. Espero poderte haber respondido a la pregunta. Sí, sí, le respondían muy bien los dos. Gracias. Sí, eso que dice Mateo, bueno, yo lo voy a profundizar un poquito más, bueno, pero después, de, es que lo más importante, lo que siempre queremos los segundos oradores es que todo quede como que el análisis, que toda la información quede, porque a veces pasa que uno trata como de explicar cómo se compara una carga con la de otras cámaras y es como de, es que mi primer orador probó esto con esto y esto, con X mecanismo, segundo mecanismo, que a lo mejor no los habían considerado como parte del mecanismo, pero el momento cuando el segundo orador te da como esta parte de empezar a comparar con la síntesis de lo que se dicen en cada lado, eso hace que, por ejemplo, los apuntes del juez, o por lo menos yo como lo tomo cuando yo estoy juzgando, pueda ordenarlo un poquito más para que se tome en cuenta. Pero a veces, pues, cuando no está el contenido, pues uno no puede comparar respecto a ello. Yo voy a agregar un poco más a la pregunta de Tania de cómo uno puede saber que el modelo quedó bien probado o que el encuadre quedó bien probado, que creo que más bien la pregunta iba hacia el modelo, ¿no, Tania? Bueno, voy a asumir que sí. A ver, hay algo que dice Mateo que es cierto, sí termina siendo de cierta manera como un poquito más abstracto, como uno puede saber si está bien probado un modelo, porque, o sea, también si en un discurso de 7 minutos o en un caso en particular, uno no puede como que clarificar el mejor modelo del mundo porque no estamos creando políticas públicas. Es un discurso de 7 minutos en el que máximo se te van a ir 2 y cuando mucho, si es que necesita muchísima clarificación un modelo, cuando mucho 3. Pero es de que me estoy yendo a exagerar. Hay preguntas en particular que tienen que responder tu modelo porque, ojo, sí, tenemos Fiat para explicar qué medida se va a implementar y qué se va a implementar. Pero hay 2 preguntas en particulares. Primero,
realmente no me estoy yendo de la mano y no estoy utilizando recursos de más, porque no es lo mismo decir, ahora todas las personas van a recibir, por ejemplo, medicamentos psiquiátricos o ayuda psicológica personalizada de un país, por ejemplo, vamos a implementar escuchaderos en zonas estratégicas o vamos a implementar en ciertas escuelas psicólogos que puedan estar atendiendo a niños, usualmente van a ser en zonas metropolitanas, ¿no? Si se fijan, es muy diferente el uso del fiat que podemos tener. Y algo que hace, por ejemplo, en las mociones para poder modelar, el justificar por qué razonablemente puede ser esto, es como de, no requiere tanto presupuesto, en segunda ya hay como que ciertas iniciativas, en tercera las personas ya están comenzando a valorar como lo del tema de la salud mental. Entonces, lo que hace es como explicar por qué esto no se está pasando de la raya, pero en segundo, como tratar de dar un contexto más a profundidad de por qué esto puede ser eficiente. Entonces, una vez que ya explicas por qué no te estás pasando con lo del tema económico, ahora tú tratas de probar dos cosas, la efectividad. Primero, por qué sí funciona bajo el contexto que tú estás dando. Es decir, si tú tienes la problemática de cada vez hay más personas que están siendo afectadas a nivel de salud mental, ¿cómo es que tu medida actúa directamente? Porque no es lo mismo decir, es que las personas que no tienen recursos económicos son las que más están siendo afectadas y donde de repente tu medida es explicar por qué en las escuelas privadas van a tener psicólogos gratuitos. O sea, no hay como una explicación de por qué este modelo en particular resuelve, si solamente está resolviendo a personas con privilegio, porque las personas que van en su mayoría a escuelas privadas son personas que las pueden pagar. Es como de, pues esto, ¿cómo puede llegar a las personas con situación económica como más precaria, ¿no? Entonces, es tratar de ver el modelo, cómo es que sí puede atacar esta problemática. Aquí es donde ya empiezas como a construir primero la primera parte de la efectividad. La segunda parte de efectividad se construye respecto a cómo es que las personas reaccionan ante este modelo. Porque, ojo, no es lo mismo que tú puedas decir, no sé, si ya ves que hay un problema vamos a asumir, de apuestas, que a la gente le encanta, le mega encanta apostar, y tú haces una ley que prohíbe el tema de las apuestas, tú no puedes controlar la reacción de las personas de que realmente van a hacerlo ahora de forma clandestina. Entonces, si tú llegas a probar por qué esto puede ser efectivo, incluso aunque las personas lo hagan clandestinamente, ya respondes de cierta manera por qué tu modelo, aparte de ser necesario, sí va a funcionar, o incluso aunque exista esta clandestinidad, cuáles son los beneficios que rompe con la problemática que se está planteando. Entonces, siempre tratar de ceder como ciertas partes negativas que puede como dar tu caso, pero priorizar qué es lo más importante. Si tu medida, aunque tengas personas ricas que sigan apostando en la clandestinidad, pero ahora tienes, por ejemplo, el papá que ya no apuesta lo de la colegiatura de sus hijos y ya ahora sí se dedica a dar en lo que le conviene o lo que realmente es, pues ya eso es un beneficio y ya pues dejas que tu segundo orador pondere por qué esas personas son las más importantes y así es como tú comienzas a dar un modelo que puede ser solvente para la problemática, no solamente solvente, sino como también atingente a la emoción, que es como la parte más importante. No sé, Tania, si esto responde un poquito más tu pregunta. Sí, Beba, muchas gracias. Excelente. Ok, la segunda parte, sí, vamos en lo del argumento, es los argumentos, cómo pueden estar explicados, que era lo que ya estaba adelantando hace un momento, en respecto de cómo los podemos acomodar. Sí, tal vez hay una estructura donde dicen argumento número 1, mecanismo 1, mecanismo 2, mecanismo 3. Mi recomendación, siempre que se vaya a construir un caso, es, si tienen dos argumentos, agregarle por lo menos 2 o 3 mecanismos a ellos, es decir, razones de por qué esto va a ser así, razones de por qué esto va a funcionar así, que es como lo más importante o lo que da el razonamiento de por qué las personas van a hacer esto. No sé, supongamos, si estamos hablando de una moción de religión, de si preferimos, por ejemplo, el determinismo, de que Dios te explica, o bueno, te dice que es como tu destino y tú no puedes cambiarlo. Por ejemplo, si tienes que preferir de que tú sí tienes el libre albedrío y eres, por ejemplo, gobierno.
tú dices, es que esto es bueno, primero, porque le quita carga emocional a las personas, porque esto es cierto, porque las personas cuando fallan suelen culparse a sí mismos porque no están haciendo las cosas como son. Segunda razón de esto, porque la misma sociedad te está responsabilizando de tus acciones, porque tú ya tienes cierto avance dentro de la sociedad que te hace creer como que tú y solamente tú puedes decidir como respecto a esto, no solamente a nivel de religión que te lo impone, sino como otro tipo de creencias, ya sea como la meritocracia que te dice que si no sales adelante es por tu propia culpa. Y tú das estos dos mecanismos y después dices, ¿a quiénes afecta principalmente esto? Primero, a personas que usualmente no tienen como una agencia respecto a ciertas decisiones de su vida. Por ejemplo, si una persona, por más que salga a chambear, por más que trabaje horas extra, no puede cambiar de su calidad de vida. Esas son las personas principales por estas dos razones que se daban. Entonces, el impacto es ahora cuando las personas creen que no es su culpa el hecho de que no puedan obtener un mejor empleo para poder darle una mejor calidad de vida a sus hijos, para poder ellos estar viviendo mejor, donde ahora no tienen que enfrentarse a ciertas problemáticas que no se enfrentarían si pudieran cambiar de estatus social, es que ahora se sienten mejor, no sigues cambiando como su estatus social, pero por lo menos a nivel emocional no se están culpando a sí mismos. Eso significa tenemos personas que están un poco más felices. Esto entonces, cuando tú construyes todo ello, cuando tú das varios mecanismos, es bueno porque ahora tú estás dándole las razones al panel de por qué esto va a ser cierto. Y cuando tú das varios, usualmente, por lo menos mis errores a veces como segunda oradora, es que trato de ver como cuáles son los mecanismos como principales o trato de ver como cuáles son los razonamientos principales y a veces me equivoco porque también es cuestión de lectura de debate. Y no siempre atacan todos. Nunca da tiempo para realmente atacar todos, a menos de que seas un pro, que te hagas freestyle, de que hables en 2X. Es raro que realmente uno pueda como explicar todo ello. Entonces es tratar de explicar o de dar los mecanismos, incluso aunque no los impactes, el hecho de que tú des los mecanismos, esto te da mucho margen, tanto no como para ti como primer orador, sino como a tu segundo orador para que realmente después pueda impactarlos. Porque a veces por estar refutando, por estar intentando comparar, etcétera, a veces se olvida uno extender o a veces se nos olvida reconstruir los mecanismos, lo que pues hace que no quede como tan probado el caso o que siga lo suficientemente dañado como para que nos gane otra cámara. Ya cuando tiras todo tu caso, lo que tienes que hacer al final es explicar o dar un resumen de qué es lo que probaste. Esto es importante por dos cosas. Primero, porque si el panel tenía duda de, por ejemplo, qué era lo que estabas haciendo, cuando tú haces al final una explicación o un resumen, como que comienza dentro de sus apuntes a compaginar qué era lo que significaba uno con lo otro. Aunque a veces pasa de que tú das toda la información y a veces no queda lo suficientemente claro, que era lo que ahorita preguntaba Valeria, de cómo hacer para que realmente quede el discurso súper entendido, es al final, o incluso puede ser desde un inicio, que ahorita voy a ir un poquito más hacia el flagueo, es como, esto hice, te lo dejo probado. Ya tú sabes, juez, si me lo consideras que sea cierto, que no sea cierto, pero en caso de que no, viene mi segundo orador a tratar de probarte muchísimo más por qué lo que te dije es cierto y este es nuestro caso en particular. Ayuda como para mayor claridad, por ejemplo, cuando hay jueces que están muy cansados, ayuda para mejor claridad cuando hay jueces que, por ejemplo, hay temas que es como que bastante complicado, por ejemplo, yo cuando me intentan explicar de fútbol, que me empiezan a hablar como de cómo funciona que el Barça y no sé, entonces estos resúmenes ayudan muchísimo en estas situaciones particulares. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, bueno. Bueno, Valeria, ¿abriste el micrófono? Ah, no, que todo bien por ahorita, por mí. Ok. Oye, entonces hay dos flyos muy importantes que creo que se deben de tomar en cuenta. El primero es al inicio del turno. Yo estaba muy peleada con hacer al inicio como una explicación o decir qué era lo que iba a hacer,
porque yo escuchaba discursos donde te decían, es que voy a hacer esto otro y esto otro, y es como de yo, pero, ajá, no me digas que lo hagas, mejor pruébalo. Hay que encontrar un balance entre decir qué vamos a hacer y explicar lo que vamos a hacer. Esto, entonces, se da en dos cuestiones particulares. Primero, decir lo que vas a hacer y por qué lo vas a hacer. Es decir, si yo te digo, yo te voy a probar porque esta medida económica hace que las personas de bajos recursos tengan mejores oportunidades para poder tener un mejor trabajo, para poder tener una mejor calidad de vida, ya sea como pudiendo conseguir más comida, haciendo que sus hijos lleguen a obtener más educación, etcétera, etcétera. Rompe con, primero, por qué tenemos mejores personas, o no mejores personas, pero personas en mejor situación, pero en segundo te voy a explicar por qué eso termina siendo como lo más importante respecto a la situación. Esto te ayuda en dos cosas muy particulares. Primero, cuando te comienzas a perder o cuando a veces uno como flaquea un poquito dentro de la explicación porque hay unas explicaciones o unos mecanismos que son como un poquito más difíciles de entender porque a lo mejor no son tan intuitivos o porque a veces necesitan una explicación más a profundidad. Entonces, cuando tú ya le dices al juez de cierta manera qué vas a hacer y por qué lo vas a hacer, hace que, por ejemplo, si no entendió ciertas partes de tu discurso, que era lo que decía hace ratito, vaya y revise dentro de la mini estructura que anotó de por qué ibas a hacer eso, a que intente como complementarlo o completarlo o tratar de encajarlo. Entonces, aquí nos puede ayudar primero como a tener un poquito más de claridad, pero también como a que sea como más recordable el discurso, porque ese es un problema muy grande que no sé si aquí les ha pasado a alguien, de que uno en primer orador o incluso en segundo orador en altas dice el caso, lo explica y llega una baja, dice básicamente lo mismo, a lo mejor con otras palabras o a lo mejor porque lo dice de una forma diferente, a lo mejor más bonita, y el panel dice que la baja ganó y que tú no probaste nada de lo que tú habías dicho. Muchas veces son malas prácticas que dentro del discurso, que se foldea la cámara alta o que exigen el mismo nivel de claridad que puede tener una baja o que se exige como el mismo nivel de persuasión, pero esa es ya como otra situación porque pues lo que decía hace rato, las bajas tienen más tiempo, entonces ellas tienen que dar como explicaciones más profundas. Entonces, esto, como les decía, deja muy en claro, pero también como hace que sea más recordable los primeros discursos. Aquí voy a hacer como un poquito agregando dentro de las extensiones. El flyeo que se hace al inicio del turno entre las extensiones es justificar la extensión. Es decir, haces un resumen de qué pasó en las altas, porque, o sea, una cosa es hacer un resumen que es decir, como esto pasó, esto pasó, sino algo como pasa esto y significa que no han probado X, que no han probado Y. Esto es muy importante porque primero tenemos actores más vulnerables, segundo porque existe un mayor nivel de necesariedad en respecto a ello. Entonces, yo lo que te voy a probar es primero porque las personas se encuentran mejor a nivel de recursos económicos. Segundo, porque esto va a ser más efectivo y porque esto atiende de mejor manera en la moción y el modelo. Y tercero, porque esto termina siendo lo más importante respecto a la calidad de apoyo, respecto a los daños inasumibles, etcétera, etcétera. Esto te ayuda mucho en particular como para que desde un inicio ya quieran escuchar tu discurso. Porque, o sea, esto también es como cuestión de oratoria. O sea, el primer minuto que uno tiene al momento de hablar es como de que capta bastante la atención del juez, ¿no? Entonces es como de, si tú explicas lo que vas a hacer, te beneficia un poquito más, pero hay que encontrar como que el balance, no solamente decir qué vas a hacer, sino por qué lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer, pero que tampoco te dure más de un minuto, porque yo lo que recomiendo es como unos 30, 45 segundos, porque pues también uno tiene que tirar los factos, ¿no? No sé si de aquí hay alguna duda en particular, o en general, o de hace rato. Ok, voy a asumir que sus corazoncitos que me quieren mucho y que todo bien. Oye, segundo, durante el turno. Este es muy importante porque te ayuda como en la primera parte
explicar qué estás haciendo. Si tú dices, por ejemplo, en una moción de religión, tus dos argumentos es, primero, porque beneficia a nivel individual a las personas, pero segundo, porque beneficia a nivel colectivo, y tú empiezas con el nivel individual. Tú dices, es que las personas ahora tienen una mayor esperanza. Chévere, ¿qué significa que tenga mayor esperanza? Que a lo mejor ahora las personas, si tienen alguna situación negativa en particular, creen que pueda todo mejorar. Las personas cuando no se encuentran tan decaídas emocionalmente, a veces hacen las cosas mejor, a veces sí quieren salir de la cama y salir adelante, a veces sí quieren seguir como, no sé, como esas cuestiones particulares. Entonces, esto es lo que te explico. Significa que ahora primero tenemos personas que se encuentran mucho más felices, pero en segundo, que ellas mismas pueden materializar beneficios que probablemente no hubieran adquirido si se la pasaran tristes, ¿no? Esto, el recalcar qué es lo que haces, es como, incluso aunque se te olvide decir cuál es el impacto, incluso aunque se te olvide decir cuál es la ponderación, tú lo estás haciendo de forma implícita o haces que el juez lo asuma que exista de forma implícita. A mí a veces se me olvida decir tantos impactos de ello, a mí se me olvida decir vamos a ponderarlo por tales criterios, pero el estar recalcando que estoy haciendo, a mí me dicen mucho como es que a veces tú haces tus ponderaciones o lo impactas de forma implícita. Yo siento que yo no impacto, yo siento que no pondero, pero haciendo este tipo de cuestiones hace que uno lo haga como de manera inconsciente y es bueno como para tratar de estarse acostumbrando. Lo segundo es como, tú dices qué estás probando, con qué lo estás probando, cuáles son los impactos que tienes y por qué eso es exclusivo. Esto ayuda, por ejemplo, cuando tienes mociones raras. Usualmente las mociones que tienes que probar mucho la exclusividad son mociones de narrativa porque de repente alguien llega y te dice, ah, es que esto es simétrico porque también pasa en tal lado. Ah, es que esto es también simétrico porque pasa por esta y otra razón. Entonces, cuando tienes este tipo de debates en particular o donde tienen puntos de choque, donde a veces es como de, alto gobierno intenta probarte que hay, no sé, eficiencia económica con su medida y alta oposición intenta probarte que hay eficiencia económica con su otra medida. Tienes que explicar por qué si ambos llegan a una eficiencia económica, por qué hay unos beneficios en particular que no los puede obtener la otra cámara. Y estos beneficios en particular que son exclusivos, tú tienes que dejar en claro por qué son exclusivos para que no llegue una baja y te diga, es que en las altas hay un punto muerto, lo vamos a resolver y se llevan el debate. Entonces, cuando tú dices como esas son las preguntas como que a mí me gustan mucho, que queden claras o que vayan como que respondiéndose y que funciona como un tipo de estructura como para poder empezar a armar el argumento con toda la estructura, con todo el esqueleto de cosas que son muy importantes y que a veces son criterios que se utilizan para poder resolver comparativas bastante cerradas, como de qué tanto probaban la exclusividad o qué tanto materializaban los impactos. Entonces, esto ayuda muchísimo como para la claridad, porque de hecho también los impactos funcionan mucho como para que quede lo más intuitivo, porque entre más intuitivo quede tu explicación, es más probable que te lo hayan entendido y es más probable que el juez, por ejemplo, si llega a ver como disensos que, no sé, a ti te ven segundo, otro juez te ve primero, otro juez te ve cuarteando, como cuando tú dejas muy materializables los impactos, haces que sea más fácil que ese juez pueda defender tu caso. Entonces, esto está chévere como para dejar lo que decía hace rato claro, pero también como muy digerible tu caso, que no tenga que estar el juez como metiendo tanta mano, metiendo como que tantas explicaciones para poder como llevarse o tratar de, pues de materializar esto, es tu caso con otros jueces, porque pues son deliberaciones de 20 minutos donde no se van a pelear más de 5 minutos por tu comparativa, a menos de que de plano sea muy sesgada y las personas estén muy racias a querer defender cada quien su postura, pero son cuestiones muy particulares. No sé si aquí hay alguna duda. Dudas, quejas, alucinaciones, sueños, chismes, ¿no? Bueno, entonces, vamos entonces con la última parte de este taller, que es, ¿qué espera el segundo orador? Esta pregunta yo se la hice a Mateo. Le dije, oye, ¿yo qué te pido? Y Mateo solamente me respondió,
Y quiero que responda Mateo en este momento. Mateo, ¿qué respondiste? Es que no me pides nada, solamente esperas que pruebe todo y ya está. Efectivamente, uno como segundo orador pide que dejen todo bien probado. ¿Qué es dejar todo bien probado? Primero, pues que quede lo suficientemente como justificado el modelo, el contrafáctico, que el encuadre esté sólido y justificado, porque esto hace que entonces, si el primer orador no lo deja bien probado, oposiciones, o en ese caso si eres alta oposición, no sé, dejas como dudas, dejan dudas razonables dentro del modelo o quedan dudas respecto como a la efectividad del modelo, que en lugar de que, por ejemplo, tú como segundo orador te dediques a refutar o te dediques a impactar, tienes que extender más el modelo. El problema es que el modelo no te da el gane en sí. Entonces, estratégicamente, si puedes dejar el modelo lo más probado posible para que tu segundo orador solo recuerde, es que mi modelo es este, es que mi modelo así, o es que el modelo que te explicamos es de esta manera, o es que el contrafáctico que te explicamos es este, porque ya el segundo orador ya no tiene por qué explicar como tal el contrafáctico, a menos de que hayan puesto dudas muy fuertes o que no se hayan ido como por donde era el debate y para que puedas darle como que más chance al segundo orador como para poder como adaptar el discurso, adaptar el caso, porque a veces siendo alta de gobierno, por los nervios de que solo tienes 15 minutos y ya tienes que empezar a hablar, o de la rabia porque a veces llega una baja de oposición que nunca te quiere dar un punto de información, o de que a veces ni siquiera quieren adelantar su caso, porque si pasa, qué rabia. Entonces, como que te da como que más tiempo de poder adaptar el caso y más por la cuestión de los nervios. Lo segundo es respecto a presenta todos los mecanismos, o por lo menos los más importantes. Lo primero es, como el juez está como más fresquito, es menos probable que los olviden cuando tú comienzas a sacar todos los mecanismos, como en plan de, tú dices tal argumento y tú sueltas los mecanismos y explicas como por qué estos son como los más relevantes, o incluso aunque no los explicaras, el hecho de tenerlos ahí, que ya están en los apuntes del juez, hace que tu segundo orador pueda retomarlos después, ya sea para reconstruirlos, ya sea para darle como más robustez en cuanto a por qué esos mecanismos son como los más ciertos o por qué esos terminan siendo los más probables, como para empezar a ponderar por escenarios de probabilidad, etcétera, etcétera. Lo segundo es como para robustecer el caso, o sea, en plan de si tu argumento depende de mecanismo 1 y 2, pero son mecanismos que no son como los más intuitivos, a veces sí no son los mecanismos más intuitivos, pero si sueltas varios, hace que, por ejemplo, estratégicamente, como no te pueden refutar todos los mecanismos, o por lo menos si eres alta de gobierno, alta oposición, no te va a refutar todos los mecanismos porque no les va a dar tiempo, porque también tienen que hacer otras cosas. Por lo menos tú ya votaste todos y los que te refutan, si tú quieres reconstruirlos, como segundo orador, los puedes reconstruir, pero sí es muy importante que salga la parte de la construcción del caso, que es lo que le decía Mateo. Déjame todo bien probado. Ya yo veo que reconstruyo, ya yo veo que pondero, ya yo veo qué más puedo sacar. O incluso si te rompen mecanismos para que el segundo orador tenga tiempo de poder pensar otros o de tratar de averiguar cómo poder rescatar ese mecanismo. Entonces, por eso es muy importante que salga como esta parte, y era el tercer punto porque hace que haya un mayor margen de acción para reconstruir los mecanismos. Lo tercero, y es con lo que más regaño a Mateo, pero ya cambió, ya es muy buena onda, pero yo lo regaño cuando somos cámara contraria. Dar puntos de información. Es importante pedir un punto de información, por ejemplo, cuando terminas de hacer el modelo, cuando terminas de clarificar cómo debe ser el debate, cuando terminas de dar tu encuadre, porque hay veces que te quieren pedir un punto de información aclaratorio que si por los nervios estaban dando el caso que no es, y ese punto de información aclaratorio hace que ahora tú puedas como segundo orador tener este margen de acción de poder adaptar el caso. Tal vez no quedes en un primer lugar, pero por lo menos puedes rascar un tercero o un segundo, que lo ideal es no quedar cuarto desde un inicio. O sea, lo ideal es quedar primero, pero como en el peor de los casos, que sea terciar o segundiar, ¿no? Entonces, eso es muy importante como para poder ver cómo tú puedes adaptar el caso. Pero en segundo, también dar los puntos de información, porque el segundo orador, por lo menos en altas, tiene que hacer prevenciones de un caso que ni siquiera sabe qué es lo que van a sacar, cuáles son los mecanismos que van a utilizar, cuáles son las refutaciones que van a utilizar. Entonces,
los puntos de información ayudan mucho para que el segundo orador pueda hacer estas prevenciones. Por ejemplo, si estás hablando de que Arabia Saudí debería de dejar de invertirle plata en la extracción del petróleo y nos estás dando tu caso de por qué esto lo puedes solventar con la industria manufacturera, etcétera, etcétera, y no sé, y baja de oposición te dice, o te intenta adelantar un punto de por qué esto puede ser negativo por la costumbre que pueden tener las personas o porque ya hay cierta industria que es difícil de romper. Entonces, si esto te lo clarifican desde un inicio, tú puedes darle más chance al segundo orador de que pueda generar como que ese tipo de prevenciones de si el caso de baja de oposición es pues esto me tienen que probar primero porque esto va a suceder así, cuando primero los actores ya están clarificados cómo actúan en tal y tal y tal en el cuadre, pero segundo porque también hay problemas contextuales o problemas políticos que no van a permitir que sea así, Z, Y, etcétera, ¿no? Como que le puedan dar como mucho más tiempo a las prevenciones. Primero porque a veces, aunque sí nos den puntos de información, siendo alta las bajas nos den punto de información, en 15 segundos tú no puedes refutar un argumento ni puedes refutar un mecanismo. Si refutas un mecanismo, tienes como otros 5. Y a veces hay personas que te cortan el punto de información a los 3 segundos, donde apenas dijiste como 3, 4 palabras y te dicen, sí, ya entendí, y no te dijeron, y no dijiste nada, no te permitieron decir nada. Entonces, como que esto ayuda bastante. Y pues era como estas dos respuestas, como que te da más tiempo el segundo orador y puedes crear como prevenciones más sólidas. En el cuarto, esto va como impuesto en lo que ya les explicaba las extensiones, como el hacer el posicionamiento. El hacer el posicionamiento no es tan necesario en primer ministro porque tú comienzas a sentar bases del debate y tu posicionamiento implícito va con el encuadre o con la contextualización que tú haces, como la necesidad y la clarificación de la comparativa, que se ayuda como para que no saquen casos ardilla o si comienzan a sacar casos ardilla, cómo puedes como empezar a adaptarlo o si quieren empezar a decir como tú sacas como una forma en que se tienen que debatir la moción y a veces como tú justificas por qué se tiene que debatir la moción, entonces los demás no van a dedicarle 30 segundos, un minuto, o a veces sí, dependiendo de la persona o dependiendo de las duplas, a querer romper por qué tiene que debatirse así, porque pues eso es arriesgarse bastante. Entonces, pues esto como ayuda bastante. Esto lo se utilizan en extensiones o cuando yo, por ejemplo, suelo hacer primeros discursos en alta oposición, como para poder explicar por qué termina no siendo el debate como lo intenta plantear el gobierno o por qué incluso aunque las bajas intenten cambiar el debate, por qué no debe de ser así o por qué lo más importante termina siendo lo que están probando. Entonces, todo esto tiene el poder, el primer discurso, porque básicamente es controlar el resto del debate. Es la ventaja que tienen las altas, es la ventaja que tiene el primer ministro o el líder de oposición. Y pues así, por favorcito, hagan todo eso por su segundo orador, si no lloramos, genuinamente lloramos. Y pues nada, no sé si tengan alguna duda respecto a ello, dudas particulares de cada quien, individuales, alguna señalización que les hayan hecho en feedbacks de algún torneo, quieren que nos regresemos en algo. Para mí todo súper claro. Gaby. Sí, yo tengo una duda. ¿Cómo, no sé si tengas como alguna recomendación, o sé que como lógicamente la práctica me lo puede ir dando, pero cómo puedo identificar a veces si considero que soy mejor para primer discursista o segunda discursista? Fíjate que esas dudas nunca terminan. Por ejemplo, creo que atiende a cuestiones muy particulares que es con lo que uno se siente más cómodo. Por ejemplo, a ver, dentro de mi caso particular, se supone que se marcan ciertos como patrones. Hay personas que tienden más a encontrar las fallas lógicas y que esto permite que se pueda destruir cierto argumento o que puedas como justificar como ciertas cuestiones de ese argumento. Por ejemplo, yo tiendo a hacer mucho análisis
para poder probar por qué un argumento es falso, porque un argumento no es lo más certero, porque ese argumento no es lo más importante. A veces este tipo de cuestiones, por ejemplo, en análisis, tiende a ser también mucho de un primer discurso, pero no siempre porque seas como muy analítica o no siempre porque seas una persona que tiende mucho a dejar como cosas bien probadas, significa que tengas que siempre quedarte en un segundo discurso. Muchas veces tiende a ser como estrategia. No significa, por ejemplo, si tienes un perfil más de segundo orador, que tengas que hacer como segundo orador en altas y segundo orador en bajas. También hay otra forma en la cual tú puedes adaptar como el tipo de discurso. Por ejemplo, si quieres hacer medios. Medios es segundo orador en altas, primer orador en bajas, es decir, los bises y las extensiones. O puedes hacer extremos, primer orador en altas y látigos. Esto también depende, por ejemplo, si eres una persona más estratégica, si eres una persona como que se pone bastante nerviosa. Por ejemplo, para mí, no es como que me dé pavor, pero a mí me cuesta mucho identificar que también estoy probando algo o que también estoy identificando ciertas cosas en particular del debate cuando yo soy primera oradora. Porque me cuesta, porque yo para poder empezar a construir o para destruir, yo tengo que saber por qué punto tengo que irme. El problema es que para mí ser primer ministro es muy difícil porque yo tengo que empezar a dar los puntos, pero el tema es, yo no sé para dónde llevar el debate y me pone muy nerviosa ello. Entonces, a veces son cuestiones muy particulares que tú tienes que estarlo como identificando de no solamente dónde te sientas cómoda, sino a veces también se toma muy en cuenta como la dinámica de dupla. Por ejemplo, quién tiene una mejor habilidad para poder leer el debate, para poder como, no sé, hacer la estrategia, porque la construcción de argumentos se da entre los dos, no se deja uno solo. Aunque a veces depende, por ejemplo, Mateo y yo tenemos una dinámica de, yo no escribo nada, o sea, literal, yo en el prep time yo estoy súper tranquila y yo le voy diciendo a Mateo de, oye, se me ocurrió esto, oye, se me ocurrió esto otro, tal vez pueda ser así de este lado, y Mateo es el que comienza a construir. Pero hay otras duplas que lo construyen todo juntos. Entonces, ya es como una cuestión muy particular con quién estás. A veces hay prep times que tú las haces como en silencio y que eso te ayuda como a tener un poquito más de claridad. Muchas veces el miedo que le tenemos a los primeros discursos es el tiempo. O, por ejemplo, que sientes que no tienes agencia como para poder dejar bien probadas ciertas cosas y que, por ejemplo, le estás dejando mucha carga a tu segunda oradora. O no sé, como esas cuestiones muy particulares. Ya es como te vayas sintiendo, pero como tratar de ver dónde se da mejor la dinámica de la dupla. No sé si eso responde tu duda. Sí, genial. Muchas gracias, Lucy. No, Valeria, no voy a ser primera, me da miedo. Bueno, en bajas de pronto. Y pues bueno, me imagino que están un poquito cansaditos, fue bastante información. Si tienen alguna duda, pues tienen mi número. Bueno, igual se los pongo por acá. Mateo, si puedes poner el tuyo con Lada, por favor. Y pues nada, nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias por el espacio. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes, gran taller, la verdad, me encantó. Gracias. Contrátennos más seguido. Cáiganle siempre. Gracias. Bueno, chao. Hasta luego, cuídense.